Buenas tardes, mi nombre es Brian Medina de la sección 2 y estudio Ingeniería Telemática. Hoy le voy a hablar sobre la estructura interna del computador. Entre las estructuras internas del computador, entre ellas está la unidad central de procesamiento, la cual será la primera de la que le hablaré. La unidad central de procesamiento, o CPU, que también es llamado procesador o microprocesador, ya que están estructurados por un circuito integrado. La CPU es el cerebro de un PC. Esta se encarga de procesar las instrucciones y los datos con los que se trabaja en la computadora. Es el dispositivo más importante encargado del control y ejecución de las operaciones. Este es el que más influye en la velocidad al analizar la información. El CPU se comunica con todas las posiciones de memoria y todos los periféricos de la computadora a través de vías o canales formulados por grupos de conductores llamados buses. ¿Y qué son los buses? Los buses son un conjunto de cableados que sirven como autopistas de la información interna manejada por el sistema. Entre los buses más comunes tenemos al bus de datos, los buses de dirección y el bus de control. El bus de datos, aquí en este viajan los datos de una parte a otra de la computadora. Estos datos pueden ser tanto de entrada, que son dispositivos como el teclado, el escáner, el ratón, entre otros, de salida, como la impresora, el monitor, la tarjeta de sonido y de almacenamiento, como son el disco duro, el disquete o memoria flash. El bus de direcciones. Es cuando la CPU le permite a la CPU seleccionar una dirección de la memoria para posteriormente leer los datos que contiene. Es el bus de salida, meramente de salida. El bus de control. Transporta señales del estado de las operaciones ejecutadas por la CPU con las demás unidades para sincronizar las distintas operaciones por medio del reloj interno que posee el ordenador y facilita la sincronización y evita la colisión de operaciones. El CPU consta de dos unidades funcionales. La primera es la unidad de control o UC, la cual es la parte del procesador encargada de gobernar el resto de las unidades, además de interpretar y ejecutar las instrucciones controlando su secuencia. Se le denomina la parte inteligente del microprocesador, ya que se encarga de distribuir cada uno de los procesos al área correspondiente para su transformación. Para que la unidad de control pueda realizar su función, realiza los siguientes elementos. El controlador de programa o CP. Este contiene la dirección de memoria de las siguientes instrucciones que se van a ejecutar. Los registros de instrucción. Este contiene la instrucción que se está ejecutando en cada momento. El decodificador. Este se encarga de extraer el código de operaciones en la instrucción en curso, lo analiza y emite las señales necesarias al resto de ejemplos para ejecutar a través del secuenciador. El reloj. Este proporciona una sucesión de impulsos eléctricos o ciclos de intervalos constantes que marcan los instantes en el que se han de comenzar los distintos pasos de que consta cada instrucción. El secuenciador. Este genera órdenes elementales que, sincronizadas por los impulsos del reloj, hacen que vaya ejecutando poco a poco las instrucciones que están cargadas en el registro de instrucciones. Ahora la segunda unidad funcional es la unidad aritmética lógica o ALU. Esta es la parte del microprocesador encargada de realizar todas las operaciones elementales de tipo aritmético y tipo lógica. Se realizan operaciones sencillas como
suma, resta, multiplicación, división, rotación, comparación, etc. Esta utiliza el bus de datos para comunicarse con las otras unidades funcionales. Para realizar su función, esta necesita de los siguientes elementos o registros de almacenamiento de la CPU. Estos son los registros de entrada, el cual almacenan los datos u operados que intervienen en la instrucción antes de la realización de la operación por parte de la ALU. El registro de acumulador. Este almacena los resultados de las operaciones llevadas a cabo por la ALU. Los registros de estado. En él se guardan algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que deberán ser tenidas en cuenta en las operaciones posteriores. Ahora, la segunda estructura interna del computador, que es la memoria central o CM. Esta también es conocida como la memoria interna. Esta es la unidad en la que están almacenadas las instrucciones y los datos necesarios para poder realizar un determinado proceso. Esta está constituida por una multitud de celdas o posiciones de memoria numeradas de forma consecutiva, capaces de retener la información depositada en ella mientras la computadora esté conectada. Existen varios tipos de memoria utilizada, como son la RAM, la ROM, el caché y la externa. La memoria RAM es un chip en el que se puede almacenar de manera temporal los datos de instrucción. Es volátil ya que cuyo contenido se borra al cortarse el suministro de energía. La memoria ROM estos son solo de lectura. No es posible almacenar ningún dato en ellos. Al contrario de la memoria RAM, esta no es volátil, ya que el contenido se graba. El caché. Este está ubicado en la tarjeta madre de una unidad pequeña de memoria ultra rápida. Se almacena información en la que se ha accedido recientemente o a la que se accede frecuentemente. Y por último, la memoria externa, la cual es conocida como una memoria auxiliar. Es la encargada de brindar seguridad a la información almacenada, ya que los datos se guardan de manera permanente, independiente que el computador, independientemente de que el computador esté funcionando. Por ejemplo, los discos flexibles, duros u ópticos. Ahora, la siguiente estructura interna del computador, que son los dispositivos de entrada y salida. Estos se refieren al movimiento de datos entre la computadora y su ambiente exterior, externo. La unidad, esto posee unidad de dispositivos de entrada y unidad o dispositivos de salida. La unidad o dispositivos de entrada permiten al usuario introducir datos, comandos, programas en el CPU a través del teclado, mouse, el escáner y la cámara web. Unidad o dispositivo de salida es el que emite una señal con información como, por ejemplo, el monitor, la impresora, los grabadores y dispositivos de salida de voz. Y por último, la última estructura interna del computador son los sistemas de interconexión, los cuales son mecanismos que permiten la comunicación con la unidad de control, la unidad aritmética y lógica y los registros. Existen dos tipos de interconexiones. El primero es los internos del computador, los cuales permiten conectar el procesador, la memoria, el sistema de entrada y salida, y que denominamos bus de sistema. Y el segundo y último es el externo al computador. Este permite conectar el sistema de entrada y salida con los diferentes periféricos, y que denominamos sistemas de interconexión de entrada y salida o buses de entrada y salida. Esto es todo. Gracias por escuchar.